Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y como siempre estamos reflexionando en nuestros cursos bíblicos de todos los días sobre la palabra de Dios. Y ahora estamos con el Evangelio de San Lucas. El Evangelio de San Lucas, su teología y cómo nos presenta el autor sagrado. Estamos reflexionando un tercer elemento muy importante. Estamos en el capítulo 8 y cómo sigue Lucas explicándonos el fenómeno y la revelación de Dios a través de Jesucristo. El tercer elemento es la fuerza escondida en las obras, como punto elemental y fundamental que Lucas nos quiere transmitir. La fuerza escondida en las obras. Ya este título nos dice a nosotros mucho. La fuerza, la revelación, el conocimiento, la vida cristiana de por sí, que está escondida, ¿dónde? En las obras. En las obras es donde nosotros tenemos que ver, tenemos que conocer al Señor. Entender a Jesucristo no es tan solo el escuchar de una manera reverente y poner por obra sus palabras. Jesús es un enigma de poder que nos desborda. Un enigma de poder que nos desborda, es decir, que va mucho más allá de nuestras capacidades, incluso simplemente de entenderlo a través de la mente, a través de la inteligencia. Por eso es necesario que volvamos a estudiar sus gestos, contemplando el brillo de sus obras. Así estaremos más de cerca al ministerio. Es decir, aquí ya estamos apuntando al elemento de las obras. No es simplemente escuchar entonces en una manera reverente y también solamente el poner por obra, sino que tenemos que contemplar, mirar y a ver qué es lo que Lucas y la comunidad cristiana nos quiere transmitir, diciéndonos que la fuerza de Dios, la fuerza del Señor está escondida en las obras. Las obras de Jesús que ha tomado Lucas de Marcos, ciertamente, la primera nos presenta al Maestro en medio de las olas. En medio de las olas. Este es el capítulo 8, del 22 al 56. Vamos a mirar un poco lo que nos cuenta aquí la tempestad calmada. Un día Jesús subió con sus discípulos a una barca y les dijo: pasemos a la otra orilla del lago. Ellos partieron y mientras navegaban Jesús se durmió. Entonces se desencadenó sobre el lago un fuerte vendaval. La barca se iba llenando de agua y ellos corrían peligro. Los discípulos se acercaron y lo despertaron diciendo: Maestro, Maestro, nos hundimos.
Él se despertó e increpó al viento y a las olas. Estas se apaciguaron y sobrevino la calma. Después les dijo: ¿dónde está la fe de ustedes? Y ellos, llenos de temor y admiración, se decían unos a otros: ¿quién es este que ordena incluso al viento y a las olas y le obedecen? Entonces ahí termina con esta muy linda pregunta: ¿quién es este? ¿Quién es este que incluso dice el viento y las olas le obedecen? ¿Quién es ese que así obra? Esta es la pregunta, ¿verdad?, de la comunidad cristiana. Maigo pea, baikolo yapo, baikola heisea ñandejina lleva, pejembia porubide, a través de sus obras. ¿Qué es lo que nos quiere decir el Señor? Jesús es la palabra que nos viene desde Dios y que es más fuerte y es más honda que las fuerzas de la tierra. Cuando todo se destruye o cuando todo empieza a parecernos que el poder irracional del mundo es una instancia decisiva que no puede superarse, si miramos más al fondo, allá está Cristo. Si miramos entonces al fondo, es decir, todas las cosas que van sucediendo en nuestra vida, más allá, al fondo de todo, detrás de todo esto está entonces Cristo mismo. Su palabra nos libera del servicio muerto de las cosas y del miedo. No somos puros y al mismo tiempo nosotros tenemos que saber que nosotros no somos ese instante fugitivo de este mundo que se pierde, como ese instinto fugaz, ese segundito fugaz, milésima de segundo. Se nos llama a la confianza, al reino que es amor y nunca acaba. Jesús nos lo ha mostrado así en la barca. Pero el mundo irracional y los pobres de la tierra no parecen los más fuertes. Nos estamos sometidos al poder del diablo, es la pregunta, ¿verdad? Porque enseguida la debilidad, ¿qué es lo que le hace realizar al hombre? En cuanto que Jesús dice, subió con sus discípulos a una barca y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Ya sabemos lo que nos quiere decir el autor sagrado. Pasar del otro lado del lago nos está invitando a afrontar la vida, pasar del otro lado del lago. El agua de por sí siempre significa en la Biblia un obstáculo, una dificultad. Diga, tú no le sea un río, sea el mar, sea lo que fuere, ¿verdad? Cuando es una cosa profunda, peligrosa, uno no puede pasar de un lado al otro si es que no tiene alguna embarcación o si es que no tiene algo que le pueda hacer pasar del otro lado del río. Ellos entonces partieron, pero subiendo a la barca, ¿se entiende? Y mientras navegaban, Jesús se durmió. Entonces se desencadenó sobre el lago un fuerte vendaval. Aquí también hay elementos fundamentales y esenciales, ¿verdad?, que el autor sagrado con la comunidad nos quiere transmitir. Primero, un Jesús que se duerme, un Jesús que está acompañando a la comunidad, pero que queda dormido, dice. Pero en ese dormido también, atención, que es en ese momento en que aparece y se desencadena este fuerte vendaval. La barca se va llenando de agua y ellos corrían peligro. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. En medio del desierto, en un país de mayoría islámica, el viernes 6 de diciembre se consagra en Bahrein una nueva catedral con capacidad para 2.300 personas. La Catedral de Nuestra Señora de Arabia tiene planta octogonal. Es obra de un arquitecto italiano, bajo la dirección artística de Kiko Argüello, iniciador del camino neocatecumenal. Un día antes de la consagración, el rey de Bahrein, Hamad bin Asa al-Jalifa, participará en la ceremonia de inauguración. El soberano ha regalado los terrenos y sus enviados han informado regularmente al Papa sobre la marcha del proyecto. Su arquitecto asegura que este nuevo templo marca un hito en Arabia. È stato pensato. El vicario apostólico en Arabia, Camilo Balín, lo ha planteado como un punto de referencia para todo el Golfo Pérsico. Hay que tener en cuenta que la presencia católica es importante, con unas 200.000 personas, entre filipinos e indios, con una gran identidad religiosa.
Uno de los desafíos más importantes para este arquitecto ha sido gestionar el flujo de entrada y salida de un templo, donde los fines de semana habrá misas constantemente. Se calcula que entre viernes y domingo participan unos 100.000 fieles. Comunione di Persone es la exposición que lleva a Roma 66 retratos hechos por artistas griegos en el 40 aniversario de relaciones diplomáticas entre Grecia y la Santa Sede. La exposición sobre la figura humana está en el Palacio de la Cancillería. Hemos elegido obras de arte que son retratos para mostrar el sentimiento de cada época, desde el periodo postbizantino hasta la actualidad a través de retrato. Se trata de una comunidad de personas, es una sociedad de personas las que se crean en esta sala. El objetivo es dar a conocer a los grandes artistas griegos de la época moderna, entre ellos Nikolaos Gysis, Georgios Iokoubidis o Yannis Moralis. Nos sentimos muy honrados y estamos muy agradecidos a la antigua herencia griega, pero no solo somos eso. Debido a algunas turbulencias políticas no pudimos formar parte de los movimientos de renacimiento y de todos los grandes movimientos que Europa puede mostrar de los siglos pasados, pero eso no significa que no tuviéramos la luz y la creación. El embajador de Grecia ante la Santa Sede cree que exposiciones como esta ayudan a recordar el papel de Grecia en los orígenes del cristianismo. La lengua griega y el pensamiento filosófico griego de ese segundo y tercer siglo a.C. ayudaron enormemente a formular lo que el cristianismo llegó a ser después como religión mundial. Algunas obras provienen de la Galería Nacional de Atenas, pero la mayoría proceden de coleccionistas privados. El conjunto de cuadros muestra una comunión de personas que invita al espectador a comprender la identidad de cada individuo. El viaje del Papa Francisco a Chipre y Grecia estuvo lleno de gestos y denuncias contra la situación de los emigrantes y refugiados. En los primeros días en Chipre, tuvo un encuentro con migrantes en la iglesia de la Santa Cruz, una de las pocas católicas de Nicosia. Allí comparó la situación de las personas abandonadas en países de tránsito con las dictaduras del siglo XX. Leggiamo le storie dei lager del secolo scorso, quelle dei nazisti, quelle di Stalin, e ci lamentiamo quando vediamo ma come mai è successo questo. Fratelli e sorelle, sta succedendo oggi nelle coste vicine, ponte di schiavitù. Antes de marcharse de Chipre, celebró una misa junto al patriarca latino de Jerusalén, el arzobispo Pierbatitsa Pizzabala. Allí compartió su receta para conseguir la unidad entre católicos y ortodoxos, quitarse la venda de los ojos. Se restiamo divisi tra di noi, se ciascuno pensa solo a sé o al suo gruppo, se non ci stringiamo insieme, non dialoghiamo, non camminiamo uniti, non possiamo guarire pienamente dalle cecità. Precisamente una de las primeras cosas que hizo cuando llegó a Atenas fue reunirse con el arzobispo ortodoxo de Grecia. Tuvo un gesto conmovedor con él, aunque no es la primera vez que lo hace. Le pidió perdón de nuevo por los errores de los católicos que a lo largo de la historia contribuyeron a la división con los ortodoxos. Con vergogna lo riconosco, beatitudine per la Chiesa Cattolica, azioni e scelte che poco o niente hanno a che vedere con Gesù e con il Vangelo, improntate piuttosto a sete di guadagno, di potere, hanno fatto appassire la comunione. E oggi, qui, sento il bisogno di rinnovare la richiesta di perdono a Dio e ai fratelli per gli errori commessi da tanti cattolici. Al día siguiente viajó a Lesbos. Ya estuvo allí en 2016. Habló muy claro sobre el peligro de las ideologías que rechazan a los migrantes. Chiusure e nazionalismi, la storia lo insegna, portano a conseguenze disastrose. È triste sentir proporre come soluzione l'impiego di fondi comuni per costruire muri, per costruire fili spinati. Siamo nell'epoca dei muri, dei fili spinati. En su último día, el Papa Francisco quiso reunirse con los jóvenes católicos griegos. No son muchos, pero encontró un hueco en su agenda para infundirles ánimo y darles un consejo que encaja muy bien con su cultura. Ricordate bene questo, essere cristiano fondamentalmente non è fare questo, fare quell'altro, fare cose, o si devono fare cose, ma fondamentalmente non è quello. Fondamentalmente essere cristiano e lasciare che Dio ti ami e tu riconoscere che sei unico, che sei unica davanti all'amore di Dio.
Con este viaje apostólico número 35, el Papa ha hecho un esfuerzo por acercar posiciones con los ortodoxos, dar apoyo a la comunidad católica y defender a los refugiados. Ha plantado una semilla que espera que dé fruto. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, volvemos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos con el Evangelio de San Lucas. Estamos leyendo este capítulo 8 del 22 en adelante, una tempestad calmada. Ahora, nosotros decíamos que la tempestad de por sí significa, o el vendaval, o las fuertes olas, significan siempre las dificultades que encontramos en la vida. Lucas nos presenta a un Jesús que está dormido, Jesús que se duerme. Y ante esa situación de un Jesús que está entonces no participando de nuestra vida, o no participando, incluso podemos decir, de la iglesia. ¿Por qué? Porque la barca también tiene el significado de iglesia, tiene el significado de comunidad, tiene el significado donde nosotros nos encontramos juntos. Aupea la dice Ñande Hina lleva. Ñande Yara no imero Ñande Ndie, pe Ñande Yara Ñande na Ñamombagno. Entonces fíjense en qué situación nos encontramos. Y por eso nos dice que se nos viene el vendaval, se nos vienen las olas, se nos viene el peligro. Y entonces los discípulos se acercaron y le despertaron diciendo. Aquí hay por lo menos un elemento fundamental que nos puede ayudar a pensar y que nos va a ayudar también a entender lo que el autor sagrado nos está queriendo transmitir en esta reflexión. Porque Ñembo Yaibe, los discípulos se acercaron, le despiertan, como un baixo Ñande Yara, requereina, fuerza, epuague, y le dicen, maestro, maestro, nos hundimos. Primero entonces es un grito de súplica. Maestro, maestro, nos hundimos. Upeago na enterovete y ahí la olla, pobres. Porque muchas veces nos estamos hundiendo, muchas veces estamos en situaciones difíciles y preferimos por nuestro orgullo, preferimos por nuestra soberbia, dejarnos destruir, ¿verdad?, por el mal. Pero eso es por el orgullo, ¿verdad? Y entonces nosotros decimos a eso,
no deja el brazo torcer ahí la gente. No se deja el brazo torcer. Es decir, prefiere seguir en su ignorancia o prefiere seguir en su soberbia, prefiere seguir en su propio error que descubrir, darse cuenta e invocar, implorar, llamar al Maestro. A ver, Lucas, que es en ese momento, aunque sea, si le dejamos dormir a un Jesús, es decir, un Jesús que no está presente en nuestra vida, por lo menos, dale, estoy veñando yara, no veñando yara, ni quinite, ale, sapucay, bueno, sapucay veñando yara. Y entonces, maestro, nos hundimos. Jesús se despertó e increpó al viento y a las olas. Estas se apaciguaron y sobrevino la calma. Dos elementos importantes. El primero, el hecho de que es necesario llamar al Señor. Maestro, nos hundimos. Y es lo que viene a continuación, el despertarse de Jesús. Entonces la comunidad cristiana lo que está llamando es a los fieles, ¿verdad? A los participantes de esta comunidad, de esta iglesia. Porque fíjense cuál es la reacción. Él se despertó e increpó al viento y a las olas. Es una acción directa entonces del Señor, porque ella hoy cuama, y por eso que es importante entonces el hecho de clamar, el hecho de bajar los decibeles, el hecho de bajar nuestro orgullo, el hecho de bajar todo lo que es negativo, ¿verdad?, de nosotros. Ñandeo ya lleguero ya tereivo ya lleva. Ñimo añade la yeipapao y ñande ya se veñan de pecho de lleva. Entonces, esta es una forma que el evangelista y que la comunidad cristiana nos está presentando y nos está diciendo: no, por favor, ponerse frente al Señor, entender lo que el Señor nos quiere decir. Entonces Jesús se despierta, increpa al viento y a las olas. Estas se apaciguaron y sobrevino la calma. Entonces esa segunda parte es la consecuencia, ¿verdad? La consecuencia de la acción de Dios en nuestra vida. Solamente cuando Dios actúa en nuestra vida nosotros podemos tener la calma. Nos sobreviene la calma. Sobreviene sobre todo entonces todo lo que es apaciguarse ante el mal, ante las dificultades, ante las olas, ¿verdad?, que nos aprietan y que nos golpean. Después les dijo: ¿dónde está la fe de ustedes? Esta última partecita entonces de nuestra reflexión nos llama a nosotros a pensar sobre nuestro camino de fe. O mejor dicho, aquí el autor sagrado le está llamando la atención a la comunidad cristiana, que se encontraba en dificultades, se encontraba perseguida. Hay que meterse un poco en el contexto histórico. Ya lleva la comunidad cristiana de Lucas, en qué contexto histórico está viviendo. Quiere decir que hay muchas tormentas, quiere decir que y ahí está la acción del Señor. Y por eso solamente con la acción del Señor nosotros podemos encontrar la calma y el hecho del apaciguarse, ¿verdad?, nuestra vida. Y entonces viene la pregunta de Jesús: ¿dónde está la fe de ustedes? Siempre es la pregunta retórica. La oparanduhay se ñande, upe dice ñande, ñamañana ñande bupe, añande ya llana va para la po, peñan de yara va para los yerurea ñande, va para los porandu ñande. Aquí nos está preguntando: ¿dónde está tu fe? Hay que ver. A ver, porandu ñande, ¿cuál es tu adhesión a mi persona? ¿Cuál es verdaderamente la confianza? Moite pebepa onmaje lleva. Peche ame eva pm hamba ella palan de güerovia, va ella pa de güerovia la sheja ea. Y por eso es que insiste con esta pregunta. Y la respuesta es: y ellos, llenos de temor y admiración, se decían unos a otros: ¿quién es este que ordena incluso al viento y a las olas
y éstas le obedecen. Es decir, la admiración, la respuesta. Upeaco ina peñan de yara o pocoñan de rejeñan de yayesa cuaye pa yayesa pea. Y esto es entonces lo que nos hace entender que hay una revelación y que hay una acción directa y concreta de Dios en nuestra vida, directa y concreta de Dios en nuestra comunidad. Volvemos enseguida con más ñan de Yara Ñe'e, Nuevo Testamento. Queridos amigos, les invito a seguirnos con ñan de Yara Ñe'e Dominical. La Iglesia pedagógicamente nos presenta 3 lecturas que nos ayudan a reflexionar y a vivir la palabra del Señor. Y con una sección muy importante, ñan de Yara Ñe'e responde a tus preguntas. Todos los domingos, ñan de Yara Ñe'e Dominical. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. Por el año de la Eucaristía, ñan de Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Amigos de ñan de Yara Ñe'e, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, ñan de Yara Ñe'e. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. ñan de Yara Ñe'e YouTube. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Quiero caminar contigo, María, pues tú es mi ama y tú es mi guía. Tú es para mí un mayor ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no só un momento, todos os dias.
leva-me ao céu, sob teu manto, não tenho medo, cheia de graça, Ave Maria, te ofereço a minha vida. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando con el Evangelio de San Lucas y estamos mirando este pasaje tan importante, el capítulo 8. Estábamos mirando en el bloque anterior sobre esta tempestad calmada, pero aquí nosotros estamos diciendo la fuerza, ¿verdad?, escondida en las obras. Y entonces todo lo que nos viene aquí, todo lo que nos está diciendo Jesús, nos lo ha mostrado así en la barca, que en la medida en que tenemos confianza plena en Él, en la medida en que le llamamos, en la medida en que le despertemos, el Señor también actúa. Pero es interesante, como dijimos hace rato y hemos subrayado, no dice nada de eso, el Evangelio no dice eso. ¿Qué es lo que hace el Señor? Actúa, la acción. Pero para eso entonces hay una confianza plena, total de los discípulos en el Señor. Porque ya hay cuana, lleva peñandeñas en no y peñan de yara, peñandeña atoños y una peñan de yara catuete, o uta, ñande abitebe. El mundo irracional y los pobres entonces nos parecen ser los más fuertes. Estamos sometidos, será al poder del diablo, decíamos, es decir, esa fuerza. Estamos reflexionando de esta manera. Y entonces, el nombre que nosotros encontramos aquí, en esto que se va presentando, ¿qué nombre le vamos a dar? La fuerza de Dios, el Espíritu de Dios, Dios que camina sobre el agua, Dios que, no sé, que vence al mal. ¿Qué nombre le vamos a dar? ¿Qué título le vamos a dar? No pensemos que tiene que ser simplemente como una cuestión externa y de poderío que no tenga nada que ver con nuestra propia vida o que no tenga nada que ver con nuestra propia experiencia. Ciertamente lo que vendrá y lo que viene ahora a continuación es porque nosotros le damos esa identidad. Upeaco dice, Ina, ¿cuál es la identidad de Cristo en tu vida? Baeishan de embojera peñan de yaran de recobebe más. Cómo Dios actúa en tu vida es el nombre que vos le vas a dar. Para vos puede ser entonces un Dios dormido, un Dios que queda allí en la barca, vienen las tormentas, donde entonces por tu orgullo no sos capaz de levantarlo. O si no, puede ser esa identidad de un Dios que reacciona a favor. Entonces uno se da cuenta, abre los ojos y dice, a ver, peñan de yaramba, eisha, va, lleva. Oye, este pesó enseguida, Jaú, viene y nos ayuda, viene la calma, viene todo lo que nosotros necesitamos. Como expresión ahora de la fuerza que esclavizan a los hombres, miremos un poco, ¿cuál es la expresión de esta fuerza que esclaviza a los hombres? Lucas nos presenta a una enferma y a una muerta. Vamos a mirar entonces lo que viene a continuación. Primero vamos a mirar aquí que va a ser justamente la resurrección de una mujer y la resurrección de la hija de Jairo. Pero antes de eso tenemos la curación, ¿verdad?, del endemoniado de Gerasa, que también aquí aparece de una manera maravillosa, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se presenta a este endemoniado de Gerasa? Después llegaron a la región de los Gerasenos, que está situada frente a Galilea. Jesús acababa de desembarcar cuando salió a su encuentro un hombre de la ciudad que estaba ciertamente endemoniado.
desde hacía mucho tiempo no se vestían y no vivía en una casa, sino en los sepulcros. Qué interesante. Esta es una primera introducción que nos está haciendo el autor sagrado. Primero nos describe la situación de cada uno de nosotros, o yo diría la comunidad, ¿verdad? Está en la descripción de la comunidad, del judeo cristiano o de esta primitiva comunidad que estaba comenzando sus caminos, estaba siguiendo a Jesús, los primeros pasos en el seguimiento y la vida cristiana. Y entonces nos presenta, ¿verdad?, a un Jesús que acababa de desembarcar. Yandé ya le ocurría anteriormente, un Jesús a quien nosotros le llamamos, le despertamos, que calmó las aguas, las olas, el viento. Y ahora dice, cuando salió de la barca, en ese momento también viene un hombre corriendo de la ciudad. Entonces viene un hombre que viene para encontrarle a Jesús. O lleva, o ya se venían de Yara, que estaba endemoniado, y te pone la característica ya directamente, que estaba endemoniado. Todo lo que significa para nosotros, ¿verdad? El daimón, el endemoniarse, peñan de y cuamaha lleva la palabra daimón, que viene del griego, todo aquello que sale desde nosotros, pero que significa la maldad, significa lo negativo, significa aquello que no nos deja en la paz, significa aquello que nos hace vivir mal, ¿verdad? Y no en la paz y en la serenidad. Y entonces es este hombre el que sale al encuentro de Jesús, viene corriendo. Es este entonces el que viene aquí a presentarse y te da más características aún. Primero ya te dijo que estaba endemoniado. Esta es una característica general para decirte que está en una situación bastante mala, difícil. Después nos pone el tiempo. Desde hacía mucho tiempo no se vestía. Desde hacía mucho tiempo no se vestía. También esta característica es importante que meditemos, porque el tiempo significa para nosotros también todo un malestar prolongado o toda una situación de maldad que perdura en nuestra vida. Porque recordemos que cuanto más el mal permanece en nosotros, también ese mal mayor influencia o peor cosa realiza en nuestra vida. Es como cualquier enfermedad, allí bañan de allí. Cuanto mañan de la signa, cuanto más no bebe, entonces cada vez nos vamos deteriorando más. Y entonces más o menos en este sentido tenemos que entender ese mal de hacía mucho tiempo. Y por lo tanto hacía mucho tiempo incluso que no se vestía, dice. Volvemos enseguida con Mañan de Yarañe en Nuevo Testamento. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano.
Humaitá 168, casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Entonces nos preguntamos si es pecado el descansar. Por lo general no tendría, ¿verdad?, la malicia del pecado mortal. Al contrario, el descanso es tan importante para renovar nuestras fuerzas y tener mejores relaciones con los demás. Pero cuando nosotros la concebimos, ese descanso, como algo que sobrepasa y está dispuesto incluso a desafiar una obligación seria, entonces en ese sentido sí está mal, porque ahí entra la pereza. Santo Tomás completa su definición de pereza al decir que es el adormecimiento en la presencia del bien espiritual, que es el bien de Dios, es decir, es el bien divino. En otras palabras, nosotros podemos decir que una persona se angustia formalmente ante la perspectiva de lo que tiene que hacer por Dios para realizar o mantener intacta esa amistad con Él. La pereza, en otras palabras, queridos amigos, es adormecer el bien espiritual que tendríamos que ofrecer a los demás. Acuérdense de seguirnos en nuestras redes, Instagram, Facebook, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Y hoy viene a nuestro encuentro la palabra del profeta Isaías. Estamos en el capítulo 41, del 13 al 20. Idea central, Peña Pitu Unwe. Yo, el Señor, soy tu Dios, el que te sostengo de la mano derecha y te digo, no temas, yo vengo en tu ayuda. Tú eres un gusano, Jacob, eres una lombriz, Israel, pero no temas. Yo vengo en tu ayuda, oráculo del Señor, y tu Redentor es el Santo de Israel. Yo te convertiré en una trilladora, afilada, nueva, de doble filo. Trillarás las montañas y las pulverizarás, y dejarás las colinas como rastrojo. Queridos hermanos, es la fuerza, la potencia que nosotros podemos tener. Pero vean, allá de Coana venían de Coebe, venían de Yara, Putumarangatu, Omba Apoa, Apeañanemo Punani, Apeañanemo Kunui, y allá pues Anguabe y Ponamía, Peñan de Netamenguana. Y allá por Hanguabe y Peñan de Logapube, y allá por Hanguabe y Peñan Baapojabe. Pero esto es palabra de Dios que viene y nos dice que es consecuencia ¿de qué cosa? De un encuentro personal con el Señor. Y ande ya güero guatágina este tiempo, y ande ya bojera llueve adviento dice pe o ajina, upea que dice peche no ajina, upea que dice la adviento. Es una palabra latina, advenire, peche no. Peche o ua, y de ahí viene entonces la esperanza. Sabemos que Cristo viene y miren lo que hace con nosotros. Tú eres una lombriz, Jacob, o sea, de Peteín, Yaguar, Aireije y Seubeajina. Pero sin embargo, no temas, yo vengo en tu ayuda, tu Redentor, el Santo de Israel. Te convertiré. Hoy cotañan de Jegui, peñan de Yara, Yare Coriré, peñan de Conazopupe. Trilladora afilada, nueva, doble filo, trillarás las montañas y las pulverizarás. Daipori y Bahía ñande Yocoana. ¿Por qué? Y porque le tenemos a Dios en nuestra vida. Queridos hermanos, entendamos la palabra de Dios y procuremos vivir lo que escuchamos desde la palabra de Dios. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Soy hijo de reyes,
soy el Mesías que ha de salvar a los hombres de todo profeta. Yo soy la promesa. Yo nací en el suelo, en el pesebre, en la pobreza. La madre más santa, la mujer sin mancha, dijo soy tu esclava y así emprendió la marcha. Y un valiente joven también me dio un nombre, admirable esposo, padre fiel y justo hombre. A los despreciados, a los marginados, yo daré un nombre, serán mis aliados. Magos de Oriente vienen a postrarse, mas yo soy la riqueza que quiere donarse. He nacido para reinar y mi vida por amor entregar. En un mundo de tinieblas mi luz no se apagará. Al mirar el cielo verán mi estrella y me encontrarán. Yo soy la noticia que se ha anunciado a pobres pastores que cuidaban su ganado. No busque a los grandes, a los importantes, a los más pequeños exaltado desde antes. Dichosos los pobres, los que tienen hambre, pues serán saciados y alojados con mi Padre. Obtendrán el reino, no habrá más tristeza. En el cielo tendrán una grande recompensa. A los despreciados, a los marginados, yo daré un nombre, serán mis aliados. Magos de Oriente vienen a postrarse, mas yo soy la riqueza que quiere donarse. He nacido para reinar y mi vida por amor entregar. En un mundo de tinieblas mi luz no se apagará. Al mirar el cielo verán mi estrella y me encontrarán. He nacido para reinar y mi vida por amor entregar. En un mundo de tinieblas mi luz no se apagará. Al mirar el cielo verán mi estrella y me encontrarán. Y hoy Isaías capítulo 41 versículos 13 al 20 nos dice: yo, el Señor, te tengo asido por la diestra y yo mismo soy el que te ayuda. No temas, nos dice, gusanito de Jacob, descendiente de Israel, que soy yo, dice el Señor, el que te ayuda. Tu Redentor es el Dios de Israel. El salmo de hoy está divino. Dios y Rey mío, yo te alabaré.
Bendeciré tu nombre siempre y para siempre. Bueno es el Señor para con todos, y su amor se extiende a todas las criaturas. Les aseguro que entre hijos de mujer no ha existido otro más grande que Juan el Bautista, dice el Señor Jesucristo. Pero, fíjate este detalle, el más pequeño en el reino de los cielos es todavía más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos es algo que se conquista, exige esfuerzo y los esforzados lo conquistan. Qué hermoso regalo el día de hoy. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre el libro de San Lucas, es decir, sobre su evangelio. Ahí pone ahí te digo, a ver la yicua mía llevamba ella papeña de Yara yecua cañan debe, decíamos recién anteriormente, cuando terminábamos esta parte de la introducción, la curación que va a hacer Jesús del endemoniado de Gerasa. Sale este hombre a su encuentro, o Ua lleva, te pone la característica, por ahora conocemos quién es este hombre. Le dice que estaba ciertamente endemoniado, y todo lo que significa el daimón, todo lo que significa el estar endemoniado para nosotros, siempre significa la acción del mal en la vida del hombre. Entonces, y además dice que de hacía mucho tiempo. Y estuvimos meditando y finalizando el bloque anterior, mirando sobre el tiempo, sobre el cronos por una parte, pero que este cronos, es decir, el tiempo cronológico, como una sucesión que viene uno detrás de otro, entonces nos hace entender que esa maldad o esa indisposición espiritual, o yo diría esa indisposición, porque aquí te habla de una enfermedad del alma, está endemoniado. Es una persona que está entonces con el mal interiormente. Y mucho tiempo, dice, mucho tiempo. Que cuanto más estamos en una situación de dolor, en una situación de enfermedad, así también la influencia de ese mal perdura en nosotros. Y por eso te pone después otra característica. Desde hacía mucho tiempo no se vestía, mucho tiempo no se vestía, lo cronológico, y ahora te dice lo esencial que te quiere transmitir, dice que no se vestía. Es decir, la influencia del mal, del endemoniado, del estar endemoniado, hace que él se encuentre desnudo, incapaz entonces de encontrar su propia identidad, encontrarse desnudo. Aniqueñandere Saraiti, Génesis capítulo 3, versículo 6, 7, cuando el hombre después de comer, dice, le pasó también, o sea, la mujer le pasa a Adán, comen los dos del fruto y en ese mismo momento, después dice, se le abrieron los ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos. La desnudez para nosotros en la Biblia significa que nos encontramos desprotegidos. Dicatuye ya pomba eve, ñandeño orupideja lleva. Me siento desnudo, me siento incapacitado, ¿verdad?, de afrontar cualquier dificultad y cualquier problema. Entonces esa es la desnudez con la que se encuentra también este hombre a causa del mal. Luego continúa diciéndonos, y no vivía en una casa, sino en los sepulcros. Otro elemento importante, el oikos, ¿verdad?, la casa, el lugar donde se encuentra la comunidad. El que está endemoniado, el que está entonces con un malestar interior, evidentemente que diga tú ababebe oya, diga tú ababendie oí, diga tú ababendie lleva, o compartí vejecobe. ¿Por qué? Porque se siente con ese malestar, se siente en esa situación del pecado. Y esto es lo que nos está queriendo transmitir y nos está queriendo decir, queridos amigos. Entonces nos sentimos desnudos, nos sentimos imposibilitados, nos sentimos limitados.
Se dieron cuenta que estaban desnudos. Adán y Eva, quiere decir, encontraron su limitación, quiere decir que no somos dioses. Y aquí también la misma cosa. Al final de cuentas, no nos podemos vestir por nosotros mismos si es que nos clamamos. La primera partecita que nos decía que Jesús estaba dormido, pero que ellos le llaman y sale el Señor al encuentro de ellos, calma las olas, calma y se sosiega también el viento, la tormenta. Aquí, además de eso, de que no vivía en una casa, no podemos estar en una comunidad, vivía en los sepulcros. Vivir en los sepulcros, no hace falta demasiado mucha explicación, porque Eva dice vivir en los sepulcros. El que vive en el sepulcro, ¿quién está en el sepulcro? ¿Quién está dentro de un sepulcro? ¿Quién es el que es sepultado? Y solamente el muerto, el que no tiene vida. Ese es el que está entonces en el sepulcro. Y eso es, queridos hermanos, queridos amigos, lo que aquí nos está queriendo decir, ¿verdad? La palabra de Dios. Cuando nosotros estamos desprotegidos de Dios, cuando nosotros estamos, entre comillas, endemoniados, es decir, la maldad, cuando nosotros no le llamamos a un Dios que nos toque, a un Dios a quien tenemos que despertar para que nos ayude, ciertamente que limitados, improvistos de todo. Hacía mucho tiempo que no se vestía. Como entonces ese mal, ¿verdad?, que va trabajando, qué interesante entonces, queridos amigos, cómo aquí podemos ir entendiendo. A veces introduccionamos ya continuata lleva ya esa peñan de yara uñimoí peñan de nondepe ombohasañan de peipoa llevañan de mopoa mijanguaisha. Pero para eso también nosotros tenemos que ser capaces de darnos cuenta. Añato y añaendo y peñan de yara. Y les dejo la bendición del Señor por el día de hoy, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más ñan de Yara Ñe Nuevo Testamento.